efectivamente hacer este desmentido. No, nunca pensé verlo en la cuenta de RT, pero efectivamente está en la cuenta de RT. Este es un video donde pues dice RT, y voy a retomar la cuenta original que también lo menciona. Dice RT que la tormenta perfecta, más de 1,000 migrantes surgen a través de la frontera sur, así como Trump para responder, ¿no? A Donald Trump. Según reportes, más de 1,000 migrantes han estado forzando su entrada hacia su entrada por el bloqueo mexicano para ir hacia Estados Unidos. Esto es lo que dijo RT, diciendo que esto ocurría en la frontera sur. Pero, por el otro lado, tenemos a una cuenta de la jornada muy irresponsable, diría yo, muy, muy irresponsable, en la que, y lo voy a aclarar porque aquí puse el, es más, aquí hasta está ya el añadido del contexto, pero está esta cuenta que es DRXBRXCK, que aparentemente es un columnista en la jornada, en donde dice que utiliza el mismo video que utiliza RT. RT dice que es en la frontera sur, que son más de 1,000 migrantes que intentan pasar para llegar a los Estados Unidos y que están pasando la frontera sur. Y luego tienes a esta cuenta que es un columnista, o supuesto columnista de la jornada, diciendo que esto estaba pasando, pero en Ciudad Juárez, que había 1,000 migrantes que acababan de romper la barrera de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, dirigiéndose al punto de control en El Paso, Texas, con el objetivo de entrar a la fuerza hacia los Estados Unidos debido a que la aplicación CBP One quedó fuera de servicio. Lo lamentable es que ni un medio ruso como RT, ni un columnista de la jornada tuvieron el más mínimo decoro para hacer una pequeñísima verificación de la información, ya ni siquiera porque el tema fue hoy mencionado por la presidenta en la mañanera. Pero este video en particular tiene que ver, sí, con algo que pasó en México, efectivamente, en el punto de control, en la frontera norte, particularmente en Paso del Norte, pero en 2023. En realidad, esto ocurre previo a la creación del modelo CBP One. Y todas estas personas que ustedes ven que están moviendo, que entraron, es porque se acordarán que en esa época hubo un supuesto rumor de que alguien les iba a agilizar los trámites y de que podían entrar. Entonces, evidentemente, llegan estos rumores, estas personas empiezan a pasar y ahí no había ni siquiera control, no había absolutamente nada. Esto ocurrió en 2023, pero lo están haciendo pasar como si fuera de 2025 y no es cierto. Además, solamente con ver el video y acordarse de la estación del año en la que estamos, entenderíamos, por ejemplo, si se refirieran a Ciudad Juárez, si se refirieran a Paso del Norte, que nada más no nos checa la manera en la que están las personas, porque en este momento hay un frío, muy frío, en el norte del país. Y si nos fuéramos hacia el sur, ¿realmente tenemos esos puntos de control en la frontera sur? Así que hay varias cosas que podrían haber hecho estos medios, un columnista de la jornada y RT, y no lo hicieron. Pero el más, digamos que el más básico, es que fue un tema que hoy se tomó en la mañanera, fue un tema que hoy salió de cómo estas caravanas se movilizaron a través no solo de Paso del Norte, sino de diversos puntos de control en la frontera en 2023. La presidenta abordó el tema en la mañanera a pregunta de un reportero de Tijuana. Si no lo vio, aquí se los dejo porque evitar la desinformación es un servicio a la nación. De México Comunica y Tijuana Comunica. Pues vengo a hablarle, aparte como pues, periodista, de las problemáticas que hemos tenido en el pasado en Tijuana, en específico con primero la caravana migrante, que pues nunca había pasado que llegara tanta gente. Y en ese gobierno municipal hicieron pues una estancia en una unidad deportiva. En su momento eran 3,000 personas ahí, que hubo pues igual como una comunidad de venta de drogas, hubo una violación de una niña, un homicidio. Terminaron por sacarlos, ¿no? Después pasó algo que fue noticia internacional, que intentaron cruzar todos corriendo. Y eso nos sigue afectando porque desde ese momento los Estados Unidos cerraron las filas, las 35 filas, las hicieron como un embudo. Y todos los días, los que cruzamos todos los días, pues seguimos sufriendo esa problemática. Pusieron la malla esa
de púas y todo eso. Ya por último, en la pasada administración municipal se pusieron el chaparral, igual 1,500, 2,000 personas, y nos afectó porque cerraron por un año una de las entradas peatonales a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted para que no nos siga afectando? Es excelente el plan que está haciendo, creo que no se ha hecho en el otro gobierno, pero ¿qué va a hacer para las personas de Tijuana para que no nos siga afectando estas problemáticas? Es que mira, es importante. ¿Por qué no ponen la gráfica que puso el canciller? A ver. A ver si el Migración les puede enviar una de más tiempo. Hay una de varios presidentes que está por ahí, a ver si la tienen. Miren, esto es en diciembre del 2023, que hubo una concentración mayor de personas migrantes en la frontera norte del país. A partir de ahí, el presidente López Obrador estableció un mecanismo integral y en colaboración en su momento con la administración Biden. Pero fíjense lo que ha ocurrido. Hay una disminución muy grande, hasta llegar a un número que no existía hace décadas, de concentración de personas migrantes, principalmente extranjeras, en la frontera norte de nuestro país o en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera entre ambas naciones. Una parte de esto eran personas, prácticamente la mitad, que llegaban con la cita esta de CBP1, o sea que llegaban de manera, digamos, ya con una cita para poder ser valorados como asilados se dice, ¿verdad? La otra es personas que llegaban o que llegan a la frontera. ¿De quién son estos datos? De CBP de Estados Unidos, de una agencia de los Estados Unidos. Entonces, en la frontera norte ha disminuido mucho la presión de personas migrantes. De hecho, no ha llegado ninguna caravana. Desde que nosotros llegamos en octubre a la fecha, no ha llegado ninguna caravana. Y una buena parte previa del presidente López Obrador. Bueno, estos son repatriados de mexicanos. Fíjense la época de Bill Clinton. La época de George Bush, de Barack Obama, de Donald Trump y del presidente Biden. Estamos hablando de repatriación. Entonces, es otra que es la llegada, porque esto es más bien la repatriación solo de mexicanos. Entonces, sí es importante esto, porque ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que llegan a la frontera buscando su asilo. Entonces, ¿qué dice de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos? El presidente Trump firma un decreto y dice, se instala el MPP, le llaman Quédate en México. Es de manera, ellos lo hacen, pero resulta que los que están llegando a la frontera norte ya son pocos. Entonces, ¿qué hace el gobierno de México? Pues, por razones humanitarias atiende, pero busca también en términos de su ley migratoria, pues repatriar a aquellos que no son mexicanos. Entonces, sí es importante esto, porque para las y los mexicanos que viven en la frontera, que durante cierto periodo vivieron también una presión de muchos migrantes que estaban llegando a la frontera norte, pues hay una estrategia integral que evita que lleguen personas de otros países a la frontera norte de nuestro país. Y va a continuar esa estrategia. Justamente ayer, cuando se cerró el CBP-1, pues estaban los compañeros de la prensa ahí, y fueron alrededor de 300 personas. El Ayuntamiento de Tijuana… Ellos ya tenían cita. Sí.
Entonces estaban esperando con su cita y el gobierno de Estados Unidos dijo, no, pues se cancelan todas las citas, se canceló el llamado CBP-1. Justamente cuando pues quedaron ahí horas esperando, los trasladaron ya a un albergue federal, fueron alrededor de 300 personas. Sí, por eso les digo, son pocas personas, no es que hubiera muchísimas personas. ¿Por qué? Porque nosotros los atendemos previamente, desde la frontera sur hasta principalmente en los estados fronterizos. Y es importante porque no ha llegado caravanas. Y ya por último, Presidenta, en el tema de seguridad pública, hay una incertidumbre que se dice que van a sacar a los mexicanos que están en las cárceles y los van a transportar masivamente a las fronteras. Quisiera saber si esto es verdad, ¿sabe algo sobre esto? Para todo eso hay protocolos y hay tratados. O sea, si hubiera una persona que está cubriendo una sentencia en Estados Unidos por algún delito en Estados Unidos, hay protocolos para que puedan ser enviados a México. O sea, no es nada más así que una persona la liberen y la ponen en la frontera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pues el diálogo que vamos a establecer, porque todo esto requiere pues coordinación, colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y eso es lo que a partir de ahora pues vamos a estar. Pues ahí está lo que dice la presidenta, ese es el diálogo que a partir de este momento se va a tener, solo para ponerle las imágenes de cómo realmente está, por ejemplo, este punto de Paso del Norte, por el lado del Paso, Texas, no por el lado de México, pero básicamente es el puente. Así es como se ve. No con la imagen que están compartiendo, que es del 2023, que efectivamente sí pasó. Pasó en Tijuana, pasó en Norte, en Ciudad Juárez, sí pasó. De hecho, es esa una de las muchas razones por las cuales se empieza a implementar el CBP-1, para evitar que cruzaran hasta que tuvieran una cita. Es una de las muchas razones. Así es como realmente se ve en este momento Paso del Norte, no con la imagen que estuvieron compartiendo. Y es más, aquí les comparto esta, que es cómo es que se ve Paso del Norte por la gente que tenía estas citas del CBP-1, que son migrantes que ya fueron regresados por elementos de la CBP estadounidense, con el argumento de que su cita pues sería en otro horario, en una puerta internacional, el 20 de enero, y el 20 de enero pasó y les cancelaron las citas. ¿Por qué? Porque después de esto, Trump asume y entonces cierran CBP-1. Y quiero cerrar justamente con el plan que tiene México, digamos que la versión extendida del plan que tiene México para recibir a nuestros migrantes en caso de que sean deportados. Vean esto. Buenos días a todas y a todos. El gobierno cuenta con una estrategia nacional de repatriación México Te Abraza para brindar a nuestros compatriotas una recepción adecuada y darles certeza de las oportunidades para una vida digna en su país natal. Todos sabemos que las personas migrantes no son criminales, y ahora el gobierno de México está listo para recibirlos con los brazos abiertos. El país que dejaron es diferente al que estamos construyendo, que hoy es más justo e igualitario. Para nosotros la repatriación es un regreso al hogar, a nuestras raíces, a nuestra cultura y a la hermandad que nos une. Reafirmamos nuestra identidad como el pueblo que no solo acoge, sino también protege y respeta los derechos y dignidad de quienes retornan. Son tres componentes de la estrategia de recepción digna. Una, que es la asistencia y protección consular. Dos, la recepción y el apoyo. En 6 estados fronterizos se establecerán centros de atención. En el número 3 vemos la reintegración, donde se atenderán las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales y se ofertará empleo y la incorporación a programas de bienestar. ¿Cuáles son los puntos oficiales
oficiales de repatriación es donde comúnmente se da el retorno de mexicanos por estos 11 puntos establecidos en los acuerdos locales de repatriación. Ya iniciaron los trabajos para la instalación de 9 centros de atención. Se van a ubicar en municipios colindantes a los puntos de repatriación con todos los servicios necesarios como luz, agua, internet, drenaje, vías de comunicación. En el arranque de esta estrategia de repatriación México Te Abraza, se contará en Baja California con 2 centros de atención, uno en Tijuana y uno en Mexicali, con 250 servidores públicos del gobierno federal y también de los gobiernos estatales, por ejemplo, en Sonora un centro de atención en Nogales, en Chihuahua un centro de atención en Ciudad Juárez, en Coahuila un centro de atención en Nueva Rosita, en Nuevo León un centro de atención en El Carmen y en Tamaulipas 3 centros de atención en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Estos centros de atención fueron acordados con los gobernadores y gobernadoras de los estados. Ya están también preparados autobuses en esta estrategia para trasladarlos a los 9 centros de atención y 100 autobuses más para llevarlos hasta las capitales en sus estados de origen. Por supuesto que habrá garantizada la alimentación y también estancia y alojamiento. Estarán también cada centro de atención 18 dependencias del gobierno federal, quienes realizarán jornadas de servicios sociales que también están en acompañamiento para la estrategia de repatriación México Te Abraza, con la coordinación de los gobiernos de la frontera norte, básicamente en proporcionar servicios de limpieza y servicios sanitarios, recolección de basura, apoyo en la recepción y logística, suministrar agua potable y plantas de luz y apoyar en las labores de protección civil, así como establecer seguridad perimetral y vial alrededor de los centros de atención, así como contribuir con personal para brigadas de difusión. El trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Ellos serán los encargados de proporcionar alimentación y seguridad en estos centros de atención. Apoyarán con cocinas móviles, con las células de intendencia y también habrá apoyo en traslados y transportes y que ya se tienen también 5 menús que se van a estar proporcionando en estos centros de atención. El Gobierno de México cuenta con la capacidad operativa para atender a nuestras hermanas y hermanos que sean retornados. No están solas ni solos. Y de este lado de la frontera ya estamos listos para recibirlos. La repatriación es una oportunidad de regresar a casa y reencontrarse con la familia y también de desarrollarse en México, en un México en transformación donde hay un gobierno comprometido con el bienestar de la gente. México te abraza, paisano, paisana. Pues ahí está el plan más robusto, donde no solamente se va a tratar de darles esta guía de recibirlos o lo que María Eugenia Campos dice como un centro de tabulador de datos y de ahí en fuera te vas y vámonos, sino que va a haber comidas, va a haber recepción, va a haber cuidados, va a haber albergue, va a haber transporte, va a haber programas de bienestar, los van a inscribir en el seguro del IMSS, además los van a llevar a sus casas y les van a conseguir empleo. Yo sé, este es el plan, me gusta mucho el plan, creo que obviamente yo sigo teniendo, ¿qué va a pasar con los agentes de migración? Quiero pensar que están en esa fase de ajuste, limpieza, purga, depuración, para que no sean estos agentes de migración quienes terminen siendo la nota, porque les quitaron, les robaron, los amenazaron, los extorsionaron, etcétera. Y evidentemente que sea un plan que obviamente creo yo tendrá algunos vacíos y ya veremos cuáles son ellos en su implementación y aquí estaremos para hacer eco de esas voces, para hacer eco de esas denuncias, para rellenar esos vacíos que pudieran existir ante estas deportaciones, entendiendo que obviamente pues no sabemos cuántas personas serían, no tenemos la población y la dimensión porque apenas se está implementando.
Hemos visto que ya empezaron los primeros, pero son de los últimos que llegaron, con los papeles. Algunos dicen que no les fue mal, ¿no? Con los agentes ya migratorios mexicanos, que los trataron dentro de todo muy bien, pero no estamos viendo esta ola masiva de deportaciones como la que esperamos, que sí ocurrió en la administración de Trump, pero todavía más ocurrió en la administración de Obama. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendientes de ello. Para un análisis aún más robusto, insisto, vayan a ver el programa de Versus, porque yo estuvo Ingrid Urgüelles y abordamos muchísimo este tema junto con Alina, con Perlita, y abordamos mucho estos pormenores, estos detalles, este análisis más puntual, con datos, con datos duros, con lo que ha pasado, los antecedentes, el contexto completo, porque no hay texto sin contexto. Y eso nos va a ayudar a entender y a dimensionar ante qué estamos, ante quién estamos y cuáles son los alcances. No hay que minimizarlo, pero tampoco hay que alarmarnos, hay que ocuparnos del tema. Y aquí estaremos los medios de comunicación alternativos para hacer eco de sus quejas, para llevarlas, incluso sus preocupaciones. Ya nos han estado mandando una serie de mensajes y de correos para hacer ello, que a ellas nos estaremos adentrando. Voy con sus comentarios. Mientras, ustedes, por favor, ayúdenme también aquí a dejar su me gusta, a compartir la transmisión y a suscribirse al canal. Pero